ASMR. Hola a todos. El día de hoy y luego de mucho tiempo les traigo un nuevo video respondiendo a sus preguntas. Les dejé una cajita de preguntas en mi Instagram, que es Pillo ASMR, y también en la pestaña de la comunidad acá en YouTube. Así que eso, voy a estar respondiendo algunas de sus preguntitas y acompañándolos un ratito y espero también relajándolos. Para el video de hoy, y como pudieron ver en el inicio del video, me puse estos aritos que suenan bastante y pienso que es un sonido relajante, así que si les gusta coméntenme para tomarlo en cuenta para próximos videos, así uso estos aritos que suenan. Y si no, bueno, ahí me comentan también, más que nada para saber si los sigo usando o no en videos, porque puede que sea medio molesto. Eso, bueno, vamos a empezar entonces. Voy a responder primero preguntitas de Instagram. La primera dice, ¿cuál fue el video que más tiempo llevó grabar? Y diría yo que el último video que subí antes que este, que fue el video navideño, junto a mi amiga Majo, porque si se pudieron dar cuenta, si es que lo vieron y todo, está como súper producido en cuanto a la decoración. Teníamos que preparar los ingredientes. Ahí le agradezco un montón a mi amiga porque se las mandó haciendo, como decimos en Chile, se las mandó haciendo toda la decoración de su casa y todo lo grabamos ahí. Y en sí, entonces la previa del video fue de más de un día, no del momento. Y también el grabar el video nos tomó bastante tiempo. Pero también ha sido uno de los videos que me he entretenido más grabando. Fue muy genial. Así que si no lo han visto, pueden ir a verlo. Y aprovecho de agradecerles a todos por todo el apoyo que ha tenido y los comentarios tan lindos que dejaron. De verdad, muchas gracias. Y bueno, los otros videos que me toma tiempo, que ya los grabo yo aquí solita, son los que requieren como preparación previa. Me acuerdo, por ejemplo, un roleplay de maquillaje K-pop, que ese me acuerdo que hice como toda la plantilla, la imprimí, le recorté los bordes, dejar todas las tenidas listas, la ropa, el maquillaje y el fondo también. Entonces, todo ese tipo de cositas que uno va ahí, esos detalles, son los que toman más tiempo, pero también hacen que los videos, es como que hacen que sean mejores, enriquecen los videos, siento yo. Otro que también recuerdo es de un roleplay que hice de una profesora de acuarelas. Entonces fue grabar la parte donde hablaba y después grabar la clase en sí, porque fue como una clase real. Así que eso, creo, esos son los que se me vienen a la mente. Pero en general son los roleplays los que más toman tiempo. Todo lo que requiera de una preparación por algunos varios detalles que haya que usar. Me preguntan también cuáles son tus proyectos a largo plazo. No sé si sería como proyectos personales o proyectos también laborales o del canal. Yo creo decir varias a la vez. Me encantaría y ha sido una meta a modo personal. Ha sido una meta de hace muchos años. Siento que está cada vez más cerca. El tener mi propio espacio, mi propio hogar. Yo en este momento vivo con mi familia, entonces he estado muchos años ahorrando y moviéndome para lograr el sueño de la casa propia, que siento que ha sido difícil, al menos acá en Chile. Yo creo que en todos los países les está pasando que no está fácil comprar un lugar. Entonces como que yo me dije años atrás a mí misma, quizás me voy a demorar más, pero quiero comprar un lugar. Entonces han sido muchos años de mucho trabajo y sigo en eso. De hecho, el hecho de que ustedes vean estos videos de este canal de ASMR o de mi canal de arte, o me apoyan, no sé, compran en mi tienda, todas las cositas, los cursos online, los talleres presenciales,
todo lo que hago y que ustedes apoyan de la forma que quieran apoyar me sirve un montón, y yo todo eso lo estoy destinando a este sueño que tengo, esta meta. Eso sería como meta personal. Una meta laboral, siento que son varias metas laborales porque tengo distintas cosas que hago, como las que ya les nombré. Con este canal quiero lograr más constancia, ojalá el otro año. Siento que este año fui bastante más constante en comparación a años anteriores, que desaparecí como todo un año. Este año fue un poco más por periodos, desaparecí un par de veces, pero el resto siento que pude subir varios videitos, subir la calidad de los videos también. Entonces eso me tiene súper contenta y espero encontrar alguna forma de em, lograr ese equilibrio de poder subir constante en este canal y en el otro canal, para no tener que desaparecer cada vez que le doy más foco a uno o al otro. Así que en eso estoy. Eh, y bueno, proyectos también con mi otro canal, seguir haciendo cositas de arte que me encantan tanto, seguir haciendo talleres presenciales, que siento que eso ha crecido un montón. Y siento que de a poco se está generando algo muy muy bonito, y espero ojalá a futuro poder viajar a otros países y conocer a mi comunidad, ya sea aquí o del otro canal en otros países. Sería maravilloso, pero pasito a pasito. Y de mi tienda, mantenerla, seguir haciendo croqueras, quizás ahí simplificar algunas cosas, porque con los años me he dado cuenta. Y bueno, yo cada año, a principio de año, subo un video resumen a mi otro canal que se llama, por ejemplo, los videos se llaman como Adiós 2025, Adiós 20X año. Y este año también lo voy a subir, entonces si quieren saber más de esas cosas y los aprendizajes que tuve, eh, ahí lo voy a estar subiendo a mi canal Pillo SDF. Pero bueno, a lo que iba con esto es que a lo largo de los años me he ido dando cuenta de que no necesariamente hacer más es mejor. Y de hecho, al contrario, ahora lo que más quiero hacer es hacer menos, pero mejor. Entonces he ido soltando de a poco varias cosas, varias creencias en mi mente. Ha sido un proceso largo, pero veo como año a año voy creciendo con respecto a eso. Y obviamente el otro año también quiero seguir con eso, como de intentar no colapsar como lo hacía años antes, de que trabajaba y hacía un montón de cosas y era como una especie de adicción, podría decirse, para mi mente. Pero ya después me di cuenta de que no, y que me hacía daño. Entonces el otro año voy a seguir trabajando en eso y soltando y eligiendo de manera lo más sabia posible, enfocándome cada vez en cosas más puntuales y no en tantas cosas a la vez. O si es que como ir dándole prioridad a cierta cosa, no queriendo hacer todo a la vez. Se puede hacer todo, pero no a la vez, siempre me digo eso. Hoy me estoy alargando mucho con la respuesta. La siguiente pregunta es: ¿cuál es tu sonido de ASMR favorito? Qué difícil. Quizás el sonido de la voz es el que más me gusta, pero hay ciertas voces o ciertas personas que tienen formas de hablar que hacen, por ejemplo, como cuando hablan, y eso me encanta. Ahora, como sonido tipo tapping o cosas así, mm, quizás el sonido de una cajita puede ser. O sea, no es que sea mi favorito de la vida, pero simplemente estoy pensando en cosas que me relajan, sonidos que me relajan. Eh, Ahí no sé qué más, pero generalmente el tapping de cosas como cajitas podría ser. En sí lo que más me relaja son las voces, generalmente de mujeres más que de hombres, y cuando hacen roleplay o cuando es muy natural, lo más natural posible. Creo que esto lo mencioné en el video anterior, pero a mí me encantan los videos ASMR que
tienen ese sonido de fondo. De hecho hay muchas ASMR artists que yo sigo hace años y que han mejorado un montón la calidad, pero yo sigo viendo sus videos más antiguos. Son los que más me relajan, o los videos que son como unintentional son mis favoritos. De hecho, y por eso en mi canal yo suelo hacer soft spoken en vez de hablar susurrado, porque es la ASMR que yo más consumo y que siento que más me relaja. Y he visto como muchas personas me han escrito comentarios en los videos de que les gusta eso de mi canal o de mis videos, que no hablo susurrado o que se siente más natural. Y me encanta porque como es el tipo de videos que más me gusta ver, más me motiva a hacer también. Y saber que hay un grupito de gente que le gusta más este tipo de videos, es como, vengan acá. Es como, aquí en este espacio también se disfruta del soft spoken. Hoy me preguntan qué audífonos recomiendo. Mira, en este momento estoy usando unos de Miniso. Pero así como para editar, tengo unos que son estos de la marca Sennheiser, que es una marca como muy pro de audio. Y yo tengo estos audífonos hace 1000 años, hace tantos años que están todos gastados acá. Entonces, cada vez que me pongo estos audífonos, quedo llena de cositas aquí, como cositas de cuero negras que se están saliendo. Suena muy miserable de mi parte, pero es que me encantan estos audífonos. No sé si existirán todavía este modelo, porque como les digo, son súper antiguos. Oye, hay un cable colado, este no tiene nada que ver por si acaso. Pero bueno, eso, esa marca. Ah, y el modelo dice que es HD206, por si sirve. Y estos son los audífonos que yo he usado para ASMR cuando edito audios de narraciones en mi otro canal, cuando he grabado covers o canciones originales, que si es que no sabían, tengo canciones originales. Me pueden encontrar en todas las redes como Pillo ASDF, en Spotify, todas estas plataformas de música. Tengo una cuenta que es Pillo SDF de canciones originales y Pillo Covers de covers. Hago o he hecho covers de K-pop, de J-Music, como openings de anime, y otros que son de animaciones, como no sé, Steven Universe, cosas así. Hace tiempo que no la actualizo, pero eh, uno de mis planes del 2026 es subir una canción original. Al fin, después de mucho tiempo, no subo como desde el 2020 una canción original con letra. Y ya está en proceso, así que no sé cuándo salga, pero saldrá el 2026. ¿Te gusta la SMR en otros idiomas? Te quiero mucho, Pillo. Muchas gracias. Sí, me gusta mucho la SMR en otros idiomas. De hecho, suelo escuchar más SMR en inglés que en español, y en japonés también, porque me encanta el canal de Twix, que es una chica que vive en Japón y que va a todos los spas japoneses. Me derrito cada vez que veo sus videos. Me gustan mucho también los que hablan inglés como británico. Tienen una forma de hablar que es como que se hacen estos soniditos que les decía, como muy marcaditos, y no sé, me encanta. Sí, creo que eso. Es como que siento que en inglés hay, y en japonés también, tienen una forma en la que hablan que hacen que estos sonidos suenen aún más, o no sé. Y además me sirve también para aprender el idioma. ¿Cuál ha sido el roleplay que más has disfrutado grabar? Bueno, como les decía, el roleplay anterior, el video anterior, que fue un especial de Navidad que hicimos con mi amiga Majo. Lo disfruté un montón porque es mi amiga, entonces la pasamos muy muy bien, y era primera vez que grabábamos algo así juntas. Es primera vez que grabamos algo juntas, entonces fue muy entretenido. Y solita, mmm, creo que el de K-pop, el de maquillaje K-pop, fue súper entretenido. O en realidad, cada vez que hago un roleplay de papelería o de arte, de vendedora de papelería o arte, soy muy feliz porque me encanta hablar de papelería y de
productos de arte. Puedo estar mucho rato hablando de esas cosas. Creo que por eso he subido varios videos de eso y me queda para rato, creo. Hay muchas cositas que tengo que pueden entrar en nuevos videos. Sé que ustedes también los disfrutan mucho, así que me hace muy feliz eso. Me hace feliz que les guste escucharme hablar de algo que me gusta. Entonces, maravilloso. ¿Cómo te liberaste de la inseguridad a la hora de subir tu contenido a redes? Yo creo que más que liberarse de la inseguridad, porque no es que no la sienta hoy en día, sino que he aprendido a gestionarla mejor. Yo llevo hartos años subiendo contenido a redes, entonces he estado año a año aprendiendo herramientas para poder gestionarlo. Siento que lo primero es identificar cómo te sientes, dónde lo sientes, en qué parte del cuerpo, por qué, de dónde vendrá eso, porque a veces es como que sale esta emoción, pero sale porque hubo una vivencia detrás, años atrás, quizás hasta en la infancia, alguna situación que te hizo detonar esta emoción y que esta inseguridad vuelve a nacer ahora o vuelve a salir ahora debido a eso. Entonces también se me hace importante encontrar el por qué estoy sintiendo esto y aterrizarlo. Me ha servido mucho como no tomármelo personal. Si es que me ponen algún comentario malo, es como, bueno, esta persona, o sea, decirlo de una forma muy concreta y objetiva, no victimizándome al respecto o tomándomelo personal, porque eso es lo que hace daño al final, sino que ver cómo esta persona está comentando esto porque quizás está herida y su forma de o está muy enojada consigo misma, muy triste, vaya a saber uno, pero es como que está frustrada consigo mismo, con su vida, y la forma que tiene de sacar eso es desquitándose con otras personas, y muchas veces ese tipo de personas les nace la envidia. Entonces cuando ven que una persona hace lo que ellos no pueden o que quieren y no logran hacer o qué sé yo, empiezan con comentarios o cosas así. Es como entender un poco la situación. No quiere decir que uno lo esté de acuerdo para nada, pero es entender el porqué para separarlo de ti y no sentir que lo que te dijo esa persona, no hacerlo tuyo, básicamente. Creo que eso siempre me gusta aplicarlo. Entonces, en resumen, es como identificar la emoción, identificar el porqué y tratar de aterrizarlo, no tomarlo personal y entender. Y también reforzar el hecho, reforzarte a ti mismo con palabras o frases amables que digan lo contrario de lo que diga esa persona. También sirve, porque al final los mejores amigos podemos ser nosotros mismos, así como nuestros peores enemigos, pero la idea es que seamos nuestros mejores amigos. Eso, me estoy explayando mucho de nuevo, pero bueno, espero que te haya servido y que les haya servido. Eh, ¿Planes para ser mamá en algún momento? No, solo mamineja. Me gustaría tener una conejita o conejito cuando me independice y ya tenga una rutina y ya esté como yo bien establecida. Me gustaría tener algún conejito, me encantan. Bebés humanos, no, como al menos por ahora no me nace querer ser mamá. ¿Qué opina tu familia sobre el contenido que haces en redes y a lo que te dedicas? Están orgullosos, me han dicho varias veces que se sienten orgullosos de las cosas que he hecho, de todo lo que he construido también, como a dónde he llegado. Como que les gusta que pueda vivir de algo que me apasiona, básicamente. Y siempre me apoyan. De hecho, ahora cuando empecé a grabar este video fue como, bueno, ya es tarde, pero ya les había avisado de antes, como, hoy voy a grabar video por si acaso, y todos como, ya. Y bajan todo el volumen para que pueda grabar. Eso en el caso ahí de estos videitos de SMR. Ahí están sonando los aritos. A ver, ¿para cuándo cuenta de TikTok de ASMR? Me urge, please, te quiero. Em, TikTok me da miedo. Yo tengo una cuenta de TikTok de mis cosas de arte,
pero básicamente como que subo lo que subo en Instagram a TikTok. No me suelo meter mucho a TikTok. Siento que me intimida TikTok y me consume mucho. Y quizás esto sea solo desde mi percepción, pero me da la sensación de que la gente de TikTok busca una SMR más rápido y siento que no es mi público, porque yo soy todo lo contrario. En estos videos son largos y como que hago pausa, hablo muy pausada o no sé si me tendrían paciencia o si atraería al tipo de personas que buscan mi tipo de videos en TikTok. No lo sé, quizás me estoy equivocando y es solo por miedo que estoy diciendo esto y todo eso, pero sí, no sé. Además que, bueno, de hacerlo podría hacerlo, el tema es que es otra cuenta más, otra red social que tendría que actualizar y todo eso y como les decía, estoy tratando de simplificarme la vida. Ya tengo muchas redes sociales que moderar. Ya tengo un TikTok, tengo el Instagram de ASMR, de mi tienda, tengo Instagram de PilloCDF, tengo otras cuentas en otras redes. Es mucho que administrar también, como que lo pienso y honestamente me da paja. Listo, lo dije. Pero bueno, las otras cosas también es como una de las razones, o sea, son parte de las razones por las que no he dicho como, sí, me voy a hacer una cuenta en TikTok. Hasta ahora estoy bien subiendo contenido acá en YouTube. Los que están atentos aquí en YouTube ven mis videos. Y hace este año fue que me hice recién una cuenta en Instagram. Eh, la empecé hace poquito, diría. No, no sé hace cuánto exactamente, pero hace poco este año. Y igual ha sido bacán porque ahí puedo poner spoilers que no puedo poner acá en YouTube. Acá puedo subir solo fotos en la comunidad. Pero por ejemplo en Instagram puedo subir historias de cuando estoy grabando cosas. Entonces ha sido bonito. Pero lo uso solamente para avisar y hacer spoilers. Nada más. No suelo interactuar tanto por lo mismo. Ah, me alargo tanto con las respuestas. Creo que esas son las preguntas de Instagram, hablando de Instagram. Porque el resto son como sugerencias, no preguntas. Y ahora me voy a ir a YouTube. Aquí hay varias preguntas. Así que dice la primera, ¿cuál crees que es el momento más bonito de tu vida? Creo que es una pregunta muy difícil. Tengo muchos momentos bonitos en mi vida. Momentos en mi infancia, compartiendo con mi familia o con amigos. Eh, Actualmente tengo muchos recuerdos bonitos, experiencias bonitas que he vivido con amigos y familia también. Eh, Momentos bonitos con mi comunidad. Antes cuando cantaba en eventos, por ejemplo, recuerdo varios eventos que fue muy lindo, que ahora esos momentos podría decirse que son los talleres que hago, los talleres presenciales, donde ahí los puedo ver. No es como solamente online, que también es bonito que me comenten cosas, pero se siente muy distinto cuando te las dicen en persona y está la persona ahí con su voz, su forma de hablar. Llega mucho cuando te dicen cómo les has ayudado, los has impactado de cierta manera. Entonces cada taller que he hecho ha sido un recuerdo muy bonito. Hitos también, me acuerdo cuando este canal llegó a los 100.000 suscriptores, yo no lo podía creer. Eh, Mi otro canal también, cuando llegó a los 100.000, al millón, fue como, wow, un millón. No sé, han sido muchos momentos bonitos. ¿Te hace contenta o te hace feliz subir videos de ASMR? Sí, me hace muy feliz porque siento que es algo, siento que este año sobre todo, donde elegí simplificar cosas, como que a veces empiezo a caer, con mi otro canal empiezo a caer con el tema del perfeccionismo, un poco de que los videos tienen que ser de esta manera para que sean entretenidos y todo eso. Eso es lo que me digo yo.
ahí ya tengo otro proceso y cosas que le he dicho al respecto a mi otro canal, pero a lo que voy es que en este canal se me ha hecho muy simple todo, como esto de ahora de grabar y hablarles a ustedes, el hecho de que me sigue gente que me tiene paciencia porque mis videos son más lentos o más pausados o cosas así. Siento que no tengo que tener un ritmo más rápido, por ejemplo, puedo tener mi propio ritmo, puedo subir un video más simple que para mí es muy entretenido y que quizás es menos elaborado que otros videos que haya de ASMR en YouTube, pero a mí me gustan y me hacen sentir como tranquila. Y cuando veo después sus comentarios que les hacen sentir eso mismo, que es como que los estuviera acompañando, me hace muy feliz. Eh, o que usan mis videos como los de cuentos, por ejemplo, me han dicho que se lo ponen a sus hijos para que se queden dormidos. O ustedes mismos me han dicho muchas veces que han tenido problemas de sueño, y que mis videos los ayudan. Para mí eso es maravilloso, porque siento que hace mucha falta espacios así tranquilos en el mundo actual, donde todo es cada vez más rápido. Entonces les sirve a ustedes lo que yo subo, pero a mí también me sirve hacer este tipo de videos en donde no tenga que cranear tanto todo, sino que voy fluyendo mucho. Las ideas se me vienen solas, o cuando lo hago más elaborado es porque digo como, qué entretenido, viene como del entusiasmo, no del tener obligación que hacerlo así. Obviamente en mi otro canal no es que todo sea una obligación ni nada, pero es como que empecé ese canal hace tantos años que mi relación con el canal ha tenido toda una historia y que he estado reparando de a poco, que también he logrado cierta forma de hacer los videos este año con ese canal para no sentirme así como que todo es tan denso y pesado. Pero este canal en cambio siempre ha sido muy liviano, siempre lo he tratado como muy, como les acabo de decir, que, que todo fluye y se ha formado una comunidad muy bonita. Algunos me siguen en el otro canal, otros simplemente me siguieron desde aquí y no sabían que tenía otro canal y así. Pero es muy muy bonito lo que se ha formado y la relación que tengo con este canal como creadora. Siento que es súper saludable y me encanta haber podido subir más videitos este año de ASMR. Estoy muy feliz. Estoy muy motivada, de hecho. Así que eso, espero lograrlo el otro año y también subir videitos seguidos. Y muchas gracias por tenerme paciencia al ver mis videos y cuando hago mis desaparecidas. Y ustedes se quedan ahí esperando y cuando vuelvo se mantienen ahí y dicen, qué bueno que volviste. Y yo así, de verdad lo aprecio mucho. Quizás no respondo todos los comentarios, pero sí los leo. Así que muchas, muchas gracias. Agüita. Podría subir más videos leyendo cuentos. Me encanta dormir mientras los escucho. Justamente. Y sí, yo creo que voy a seguir subiendo videitos leyendo cuentos. Hace poco subí el de Paco Pedacitos, o los de Paco Pedacitos, que son 4 cuentos que me hicieron muy feliz en mi infancia. Así que si no lo han visto pueden ir a verlo. Bueno, hablando de ya lo que se viene el otro año y todo eso, me encantaría que me dejaran sus sugerencias. Creo que este es el video perfecto para pedírselas, así que comenten acá abajito qué otros videos les gustaría que hiciera. Igual ya tengo varias ideas, pero siempre son bienvenidas las que quieran ustedes. ¿Cuál es tu trigger favorito y cuál es el que menos te gusta? Interesante. Bueno, lo que les decía de trigger, ya eso ya lo respondí, que son como estos soniditos naturales que se dan al hablar. Y el menos favorito, ¿saben qué? Me van a funar. Para mí los sonidos que hacen actualmente de así como de SMR, pero muy rápidos, como
en mi mente no funcionan, no me causan ASMR. Entonces no me gusta ninguno de esos. Siento que el ASMR no es solamente el sonido, sino que también la actitud. Es la pausa, la delicadeza. Y hay muchas personas que es como que he visto que el ASMR se ha ido como por otras ramas. Y obviamente hay gente a la que le relaja también que lo hagan así como rápido todo. Personalmente a mí no. Entonces diría que esos son los triggers que no me gustan cuando es todo muy acelerado porque para mí la gracia del ASMR es que me calme y eso es como que me altera. Como eso. Hola Pillo, mi pregunta nada tiene que ver con el ASMR, pero aquí va. ¿Tienes algún libro favorito? ¿Qué tipo de libros te gustan? Gracias por tus videos, me encanta el esfuerzo y la dedicación que les pones. Saludos desde México. Muchas gracias. Hoy aprovecho de agradecer como este tipo de comentarios que hablan de la dedicación y el esfuerzo o el amor que le pongo a los videos. De verdad, muchas gracias. Me encanta pensar que eso se transmite a través de la pantalla. Es muy loco si lo piensan, pero muchas gracias por comentarlo. Me, me motiva aún más. ¿Y algún libro favorito y qué tipo de libros me gustan? Sobre qué tipo de libros me gustan, suelo leer de autoayuda o de desarrollo personal, más que historias. Con los de historias me cuesta un poco, de hecho desde chica que me pasaba que, y ahora me sigue pasando, incluso con los que más me gustan, que leo y de repente es como que no estoy leyendo y es como, y tengo que volver a leer y a veces me pasa como hasta 2 o 3 veces. Entonces como que estoy leyendo, pero a la vez no estoy leyendo y tengo que volver a leer con intención, procesando realmente. Y me suele pasar que con los libros de historias, de que no son prácticos, sino que son más, ¿no?, de historias de personajes y cosas así, me pasa más, más me distraigo. No sé si les pasa a ustedes o a alguno de ustedes. Me comentan aquí para no sentirme sola. Pero bueno, los de autoayuda me mantienen un poco más enfocada. Si bien igual eh, me pasa un poco menos quizás porque es más práctico. Entonces no dan tanta vuelta o detalle a las cosas, sino que es como esto. Ahora estoy leyendo uno. A ver, voy a ir a buscarlo. Ya aproveché de traer 3 libros. Los otros que me gustan y que también son como prácticos son de arte, para artistas o creativos, que son libros muy de cómo encontrar tu voz creativa, no sé, cosas así, me gustan. Tengo uno también que es sobre, no lo traje, pero se llama, lo estoy viendo ahora, ¿Y si el arte pudiera cambiar su vida?, en donde muestran muchas obras de artistas conocidos y las clasifican como por emociones y qué emociones tenía cada uno o qué quería representar cuando los pintaron. Habla mucho sobre eso, la unión entre las emociones y como el desahogarse un poco y te hace entender mejor sus pinturas y es muy bonito, me gustó mucho. Bueno, el que estoy leyendo ahora es este de aquí, que voy en un poquito más de la mitad y se llama Los 5 mandamientos para tener una vida plena, de Bronnie Ware. Ha sido el libro que menos práctico he leído porque si bien tiene un lado práctico, te cuenta historias, pero son todas historias distintas. Y se trata de Bronnie Ware, que tuvo muchos trabajos, pero uno de ellos fue ser cuidadora de pacientes terminales. Entonces cuenta la historia de cada paciente y de los arrepentimientos o como enseñanzas que tenía cada uno que le hubiese gustado hacer antes de morir, básicamente, o que cómo le hubiese gustado aprovechar su vida. Por ejemplo, me arrepiento de haber trabajado tanto, me arrepiento de no haber contactado a mis amigos o como haberlos dejado estar, por decirlo así.
hay muchos, muchos casos. Cada una de las frases son un caso distinto de una paciente que tuvo. em, y te hace ver y recordar que la vida es muy preciada, que la muerte nos puede llegar a todos en cualquier momento, no solamente cuando uno es viejito, y que por lo mismo hay que disfrutar la vida. Entonces es muy lindo, es un libro que entrega mucha sabiduría. Aquí se aprende a valorar lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. Este es el que estoy leyendo ahora y está muy muy bueno. Otro que me gusta mucho, que este ya lo he leído 2 veces, de hecho es el único que he leído 2 veces, que es 13 cosas que las personas mentalmente fuertes no hacen, de Amy Morin. Y es muy interesante porque, bueno, muy práctico, sale como cada uno de los puntos que trata el libro. Por ejemplo, no pierden el tiempo autocompadeciéndose, no regalan su poder, no evitan el cambio, no se concentran en lo que no pueden controlar, no se preocupan por complacer a los demás, no temen arriesgarse, no viven en el pasado, no repiten los mismos errores, no les duele el éxito de los demás, no se rinden tras un fracaso, no temen a la soledad, no sienten que el mundo les debe algo y no esperan resultados inmediatos. A mí me gustó mucho porque el libro aborda cada uno de esos puntos también desde perspectivas de historias de pacientes que ella tuvo, que ella es psicóloga, es terapeuta, trabajadora social clínica, psicología y psicoterapeuta. Entonces te muestra distintos casos aplicados a cada uno de estos puntos. Y es súper, súper inspirador. Me encanta lo práctico que es. También da muchas herramientas y me sirvió un montón. De hecho fue muy loco porque lo leí hace muchos años atrás y este año lo volví a leer y siento que me pegó distinto porque siento que he aprendido muchas cosas en estos últimos años. Entonces eh, pude ver cosas que aprendí y que cuando lo leí la primera vez no era tan consciente de eso. Muy bonito. Y otro que me gustó mucho para las personas complacientes, cuestión de límites. Este es muy bueno también. Aprende a marcar, comunicar y mantener esas líneas que nadie debería cruzar. De Nedra Glover Tawwab. También me encantó, súper práctico y personalmente me sirvió un montón. Esto de poner límites ha sido un tema también. Y no solamente límites a los demás, también límites propios y así. Siento que son temas muy importantes y que deberían enseñar en los colegios, pero nadie enseña. Entonces me gusta leer libros para aprenderlos. Ahora sí que me súper extendí con esta respuesta. Hola Pillo, tengo 2 preguntas. De no haberte dedicado al arte, ¿qué otra actividad te hubiera gustado hacer? Y por otro lado, si tienes que pensar en un lugar o momento donde fuiste muy feliz, ¿cuál sería? Saludos desde Argentina. Saluditos. Bueno, lo del momento feliz ya lo comenté. ¿Y qué otra actividad te hubiera gustado hacer si no fuera el arte? Uy, yo creo que la SMR sería bueno. Sería muy entretenido. Quizás hubiese tomado igual ese rumbo si es que no tuviera el rumbo del arte. Aunque la SMR también es un arte, pero distinto. Me gusta esto de relajar a las personas porque también me relajo a mí, lo que les decía. Siento que es muy entretenido porque es muy versátil. Se puede hacer de todo. Todo puede ser relajante. ¿Has viajado fuera de Chile? ¿A dónde? ¿Qué fue lo que más te gustó? Sí, he viajado a Argentina, que ha sido el país donde más he viajado varias veces. A Perú, que he ido una vez, y a Brasil he ido 2 veces. Lo que más me impresionó de Brasil fue lo grande que es. Todas las distancias eran muy largas. La gente era como muy feliz también, al menos en los lugares donde yo estuve. El calor también es un calor distinto, como más húmedo. La cultura también me gustó mucho. Eh, en Perú fui a grabar un curso, me acuerdo, hace tiempo atrás. Y aprovechamos de hacer un taller
y fue muy entretenido, fue muy bonito. Ahí estuve en Lima y me llamó mucho la atención el clima, que siempre era nublado, como por siempre nublado, pero un nublado cálido. Me gustó mucho también la cultura, la comida. Comimos mucho, me acuerdo, ¿sabes? Muy rico. Fuimos a la playa también, que habían roquitas en vez de arena. Pasamos también por un puente de los deseos, me acuerdo, que había que aguantar la respiración cruzando el puente para que tu deseo se cumpliera. Fue muy bonito también. Y Argentina he ido varias veces, como les decía. He ido siempre por distintos motivos, pero la última vez que fui fue porque yo quise. Y fue muy, muy genial, la pasé muy bien. De los lugares que recuerdo ahora he ido a Buenos Aires y Mendoza. Debí ir a otras partes, pero era muy chica y no me acuerdo bien los nombres. Pero sí sé que Argentina me encanta. La última vez que fui, donde fue más de vacaciones, pude recorrer más y fui sola, entonces fue como recorrí lo que yo quería, a la hora que yo quería. Fue todo muy así como fluyendo, fue muy entretenido. Fui al Malva, que es un... Malva, ahí sí, creo que no suena mucho eso. Que es un museo muy, muy entretenido. Y me encontré con unas amigas allá argentinas también. Entonces fue muy, muy genial. Me encantaría volver, me encantaría ir a todos los países, me encantaría ir a México, no conozco a México y sé que hay mucha gente de México que sigue mi canal, ya sea el otro canal o este. Así que bueno, espero en algún momento ir a otros países y obviamente a Japón me encantaría ir. Hola Pillo, ¿alguna vez has tenido ideas para el canal de SMR que has querido hacer, pero por algún motivo no has podido? Si es así, ¿cuál sería? A ver. Sí. Estos son los videos que he querido grabar y no he podido. Y espero en el 2026, aunque sea grabar uno. Esta cajita me la trajo una amiga de Japón. Hace años que me la dio. Y hace años que está ahí y no he podido grabarla. Son estas como maquetas que uno arma y me encantaría hacer un video armándola. El tema es que esto tarda muchas horas de hacerse porque tiene muchos detalles. Entonces como que no se ha dado el momento en el que yo diga ya, ahora voy a grabarlo. Espero que se dé el momento. Y la otra cajita que tengo la tengo hace también harto tiempo, pero no tanto como la otra. Pero es del mismo tipo. Son estas como mini maquetitas. ¿Eh? Y me encantaría poder armarlas. Quizás arme esta primero porque es más chica y me tome menos tiempo. Pero me va a servir para medir más o menos cuánto me demoraría en hacer la otra porque es muy grande, tiene muchas cositas. Así que eso, estos son los videos que me encantaría grabar y no he podido. No sé si ya he respondido a esta pregunta, pero ¿por qué pillo SDF? Siempre me ha causado curiosidad. Por cierto, amo tus videos, qué vibra tan cálida tienes. Muchas gracias. El pillo SDF es porque cuando yo era chica me gustaba una serie que se llamaba Di Charat, un anime, y había un personaje que me gustaba mucho que se llama Piyoko. Entonces me decían pillo. Y también significa pollito en japonés. Y siempre me he considerado una persona que tiene cabeza de pollo, que se me olvidan las cosas muy fácil. Entonces por eso me decían pillo. Y el ASDF es porque necesitaba un nombre más largo. YouTube no me dejaba hacer solamente pillo. Entonces le puse ASDF como el teclado. Esa es la historia. Y ya después salió pillo ASMR, que es como parecido, pero ASMR sí tiene un significado y fue como calza justo. De hecho, la intro de mi canal de Pillo SDF es Pillo ASDF. Y cuando hice este canal dije voy a hacer lo mismo, pero susurrado. Y empezó el Pillo ASMR. Oh, y la última pregunta dice, hola Pillo, ¿crees que en un futuro tus productos de papelería pueden estar disponibles internacionalmente? Ay, no lo sé. Me encantaría decirte que sí y darte esperanza, pero está difícil. Y
esto me lo han preguntado muchas veces y me lo he planteado muchas veces. Tiempo atrás, años atrás, yo abrí pedidos internacionales en mi tienda, que es pillosdf.com. Si son de Chile, hago envíos a todo Chile. El tema es que para que no saliera tan caro el envío, usé el correo como predeterminado de acá, que es más barato, y me perdieron como 2 o 3 paquetes, 2 de ellos que eran paquetes grandes y los perdieron. Entonces perdí todo eso, la persona no le llegó el paquete y fue mucho, mucho estrés, la verdad. Y para poder abrir pedidos internacionales es todo un proyecto. Primero hay que cambiar toda la web para modificarla y adaptarla a ambos países, que eso también es harto tiempo de trabajo. Por otro lado, si abro pedidos internacionales, es un flujo de pedidos más grande que el que tengo ahora, que ahora hago todo yo sola, entonces necesitaría más gente ya para poder llevarlo, siento yo. Y lo principal en realidad es el hecho de que perdieron los pedidos. Eso para mí fue como, porque el otro lo puedo resolver o puedo darme el tiempo de hacerlo, pero que perdieran pedidos fue un estrés que no quiero volver a pasar. Y siento que la única solución a eso es o sea, contratar un servicio de correo como los que son más caros, que sí o sí sabes que va a llegar bien a destino, pero eso significa que el envío va a salir prácticamente más caro que mis productos. Entonces, como no sé si habrá gente que le interese. Por otro lado, es como esto de adaptar todo el sitio web. Quiere decir que también hay que ver todo el tema de los países y las regiones de cada país y el precio de cada envío. Es como que colapsa un poco. Pero mira, como les digo, ya abrí pedidos internacionales un tiempo, pude hacer todo eso, puedo hacerlo de nuevo. El tema es esto de que no sé si vale la pena hacer todo eso y que el envío sea mucho más caro que los productos que vendo. Eso más que nada. Entonces, por ahora no tengo planes de abrir pedidos internacionales por todo esto que conlleva, que es tiempo. Y ese tiempo lo estoy destinando a otras cosas. Lo estoy destinando a hacer videos para este canal, videos para mi otro canal, para mantener la tienda, aunque sea con envíos nacionales dentro de Chile. Y las otras cosas, los talleres online, talleres presenciales, ya siento que son hartas cosas, entonces no es mi prioridad este año que viene hacerlo, lamentablemente. Lo otro que probamos también es como un tiempo tuvimos envíos en España, más que envíos, podían comprar mis productos en España porque una tienda me compraba los productos y ellos los vendían en su tienda. Eso también es otra opción. Pero también generalmente estas tiendas son tiendas más pequeñas, y los envíos son caros porque las cosas pesan y si quieren comprar un número razonable de cosas para poder vender en su tienda, tienen que pagar más el envío y todo. Entonces también tiene sus temas ahí que resolver. Es todo un tema lo de los envíos internacionales. Yo creo que por eso no, como que le he hecho el quite estos años y me he quedado solo con los envíos nacionales. Pero lo que sí tiene envíos internacionales son mis pinceles. Estos de aquí. Este es el único producto que tengo con envíos internacionales porque es una colaboración con Craftamo, que ellos hacen pinceles y ellos lo mandan desde allá, de donde están. Por eso ahí yo no veo nada de eso logístico, lo ven ellos. Entonces es el único que tiene con envíos internacionales. Esto igual yo los vendo en mi web con envíos nacionales. Salen más baratos, por si acaso. Y están los pincelitos que hice con ellos, los dibujitos que hice. Tiene incluso aquí como suavecito, colchadito e imantado. Así que esas fueron todas las preguntitas.
en un momento yo dije, oh, quizás son pocas preguntas y me alargué tanto hablando que la grabación es de 1 hora 7. Oh my gosh. Yo creo que va a quedar como de 40 y tantos minutos este video. Pero bueno, espero haberlos acompañado, que se hayan relajado. Y recuerden que si quieren apoyarme, pueden darle manito arriba a este video, comentar abajito para interactuar más y que YouTube diga, oh, este video a la gente le gusta, así que lo voy a recomendar a otras personas que nos sigan este canal. Y así, así funciona YouTube. Y bueno, si quieren apoyarme aún más todavía, pueden hacerse miembros del canal, personitas tranquis, y ver los videos antes que todos, tener emotes especiales para poder comentar acá abajito y también tener insignias exclusivas al lado de sus nombres. Así que muchas gracias a todas las personitas que ya son miembros del canal. Si quieren apoyarme pueden apretar el botoncito de abajo que dice unirse. Y eso, voy a estar pendiente ahí a sus comentarios, de las sugerencias para futuros videos para el otro año. Y otra cosita que les había preguntado al principio, lo de los aritos. Si es que querían que siguiera usando estos aritos en futuros videos o que en realidad son molestos. Así que ahí me cuentan. Nos estaremos viendo en un próximo video. Que esté muy bien.